el tema principal en que giraba el nuevo Código Procesal Penal. Entonces, como ya les mencionaba a los que le ponen asunto a la clase, no pudo entrar en vigencia inmediatamente después de su publicación. Al final del código, del Código Procesal Penal, si ustedes son acuciosos y se remiten al código, verán que dice que entrará en vigencia un año después de su publicación. Y no obstante, después de esta vacatio legis tan prolongada, no pudo entrar en vigor un año después. Fue casi 2 años exactamente en la que entró en vigencia este código. Pues cuando entró en vigencia en el 94, en julio del 94, se ocasionó una serie de problemas en la aplicación porque algunas instituciones como la policía y el Ministerio Público tenían problemas. Los policías con las órdenes de aprehensión, el Ministerio Público y los jueces de paz con los levantamientos de cadáveres, ¿verdad?, en las escenas del crimen, en todo este tipo de situaciones, pues, porque traía nuevas figuras y cambiaba la metodología, la mecánica de aplicación de ciertas funciones de esas instituciones. Entonces, había un choque de funciones en ese momento que no estaban claras para estas instituciones. Se presentaban pues a la escena del crimen tanto Ministerio Público como jueces de paz y Policía Nacional, y había contrariedad entre ellos. Eso deviene pues a título de ejemplo pues de un conflicto de la aplicación de las leyes en el tiempo. Pues ellos creían que todavía algunas disposiciones pues iban a surtir efectos con el código anterior, y otros pues creían que interpretaban la ley, que ya esas disposiciones, esas normativas ya no iban a surtir efectos. Es uno de tantos ejemplos pues que se pueden dar en la aplicación de las leyes. Otros que están cumpliendo condena, otros que en el momento de que están siendo procesados pues está una ley y después ya cuando han sido condenados, promulgan otra ley con otra sanción. Entonces si quieren favorecerse, y la ley pues sí lo permite en el caso en materia penal. Entonces, en síntesis, coronando esta breve introducción, ¿verdad?, hay un principio en todas las instituciones jurídicas del mundo de irretroactividad de la ley, que permite conferirle seguridad jurídica a los estados y por ende a las sociedades que corresponden a estos estados. En Guatemala tenemos el artículo 15 de la Constitución Política que dice que nadie podrá ser, que no existe la retroactividad salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Vamos a leer el artículo 15, por favor, de la Constitución Política, por favor. Artículo 15, leámoslo 3 veces, por favor. Artículo 15. Irretroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Muy bien, otra lectura. Gracias, Álvaro. Artículo 15. Irretroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo salvo en materia penal cuando favorezca al reo.
Muy bien. Artículo 15. Irretroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorezca al reo. ¿Qué interpretan ustedes voluntariamente? Participen, por favor, de este artículo. La ley no tiene efecto retroactivo, dice, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Melvin, adelante. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Yo lo veo de la manera que no se puede condenar a una persona por algo que sucedió mucho tiempo atrás, pero la misma ley, o como usted decía, se promulga una nueva ley, me puedo beneficiar con lo que se ha decretado en esa nueva ley. Así es, efectivamente. ¿Alguien más quiere participar? Randy. Buenas noches, Lick. Eso es también similar con lo que pasaba con lo de las sentencias que se les querían dar a los militares por el conflicto armado interno, de delitos de lesa humanidad que surgieron hace poco y no estaban contemplados anteriormente. ¿También tiene que ver con eso la retroactividad? No me recuerdo muy bien cómo está ese asunto, pero si les el asunto principal es que si les favorece a ellos y es una ley en sí, pues, pero ya cuando se habla de lesa humanidad sí me pone la piel de gallina, porque hay, como a todo principio, hay una excepción, ¿verdad? Entonces, sí, por eso de lesa humanidad me causa un poquito de duda la respuesta hoy, pero en general el principio es de favorecer al procesado, al reo, en el caso de que la ley le favorezca. Esa es la razón de esta ley, de este principio, para favorecer al reo en caso de que haya una nueva ley. Pero aquí, por el tema que usted me trae a colación de lesa humanidad, sí tendríamos que tal vez que estudiar un poquito más, ¿verdad? Pero en general le digo, Randy, que sí aplica en general. Lo que me pone en duda es por la alta jerarquía y en torno a la violación de los derechos humanos. Sí, Álvaro. Licenciado, esto de la irretroactividad también lo especifica el artículo 7 de la ley del organismo judicial. Sí, léanlo, por favor. Ok, dice, artículo 7, irretroactividad, sí, exactamente. La ley no tiene efecto retroactivo, ni modifica derechos adquiridos, se exceptúan la ley penal en lo que favorezca al reo. Las leyes procesales tienen efecto inmediato, salvo lo que la propia ley determine. Sí, es efectivamente la ampliación y copia de la Constitución. Muchas de las partes de la ley del organismo judicial son copia de la Constitución, ¿verdad? Y es correcto, Álvaro. Efectivamente es lo mismo. Muy bien, gracias, licenciado. Les decía pues que el principio es ¿verdad? Que la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorezca al reo. De aquí, pues lo que se va a extraer es que la aplicación de una ley se va a hacer siempre para adelante. El día de hoy sale una ley, pues, hoy 7 de octubre del 2021, la ley va a regir para adelante, no para atrás. Todos los hechos ocurridos
Anteriormente, pues lo regirán otras leyes. Pero lo que está rigiendo esa ley siempre va a ser para adelante. Lo que está tratando de explicar o de aclarar la Constitución, que la ley en ningún momento tiene carácter retroactivo. ¿Para qué? Para darle seguridad jurídica a un Estado. Para darle seguridad jurídica a sus ciudadanos. ¿Qué pasaría si no fuera así? Pues fuera una anarquía, fuera un caos. Ese sería el problema. En ese orden de ideas, pues, está la retroactividad y la ultraactividad. Retroactividad es una ley, pues, es una actividad que consiste en aplicar leyes actuales a hechos con anterioridad a su creación. Aplicar leyes actuales a hechos con anterioridad consiste en aplicar leyes actuales a hechos ocurridos con anterioridad a su creación. Están tratando de entrar algunos compañeros, si no me da tiempo, se desaparece la imagen de la solicitud. Pues bien, repitiendo. Consiste en aplicar leyes actuales a hechos ocurridos con anterioridad a su creación. Es decir, una ley actual se va a aplicar a hechos ocurridos con eso es retroactividad. Ley actual o aplicada a hechos ocurridos con anterioridad a su creación. Una ley tiene 5 años de sanción para el delito de robo, pero hay uno o varios reos o procesados que están siendo juzgados por ese mismo delito, pero cuya sanción en ese tiempo eran 10 años, pues lógicamente se le va a aplicar la sanción de 5 años. Ahí hay una retroactividad. Se le va a aplicar la ley actual. Contrario censo en la ultraactividad. Si la sanción fuera mayor, es decir, tenían 10 años de prisión ese delito, el delito de robo, y ahora viene y es 12 años, pues ellos continúan con la ley que estaba rigiendo en ese momento. A eso se le denomina ultraactividad. La ultraactividad es la aplicación de una ley no vigente en cuanto a hechos ocurridos que se hayan producido durante su vigencia. Repitiendo, es la aplicación de una ley no vigente en cuanto a hechos que se hayan producido durante su vigencia. Es decir, allí ya no se va a aplicar la ley actual, se va a aplicar la ley no vigente. Es decir, la que estaba vigente en ese momento, pero ya no está vigente. Pero para ellos, que les favorece, de acuerdo al principio de extractividad del Código Penal, se les va a aplicar esa ley. A eso la doctrina, la teoría, le denomina ultraactividad. Cuando ustedes lleguen a su derecho penal, todo va a ser extractividad de la ley, ¿verdad? Entonces, leamos el artículo 2 de la ley del Código Penal, por favor, artículo 2. Artículo 2. Extractividad. Si la ley vigente al tiempo en que fue cometido el delito fuera distinta de cualquier ley posterior, se aplicará a aquella cuyas disposiciones sean favorables al reo, aun cuando haya recaído sentencia firme y aquel se halle cumpliendo su condena. Otras dos lecturas, por favor.
Artículo 2. Extractividad. Si la ley vigente al tiempo en que fue cometido el delito fuere distinta de cualquier ley posterior, se aplicará aquella cuyas disposiciones sean favorables al reo, aun cuando haya recaído sentencia firme y aquel se halle cumpliendo su condena. Gracias. Otra lectura, por favor. Artículo 2. Extractividad. Si la ley vigente al tiempo en que fue cometido el delito fuere distinta de cualquier ley posterior, se aplicará a aquella cuyas disposiciones sean favorables al reo, aun cuando haya recaído sentencia firme y aquel se halle cumpliendo su condena. Es decir, gracias. Es decir, el Código desarrolla el principio constitucional, ¿verdad?, de favorecer al reo. Es decir, si hay una sentencia más favorable o una sanción más favorable, esta va a ser la que se le va a aplicar al procesado, al reo o al que esté en un centro de detención. En ese orden de ideas, pues, esto es la retroactividad y la ultraactividad. Retroactividad es aplicar leyes actuales a hechos ocurridos con anterioridad a su creación. Leyes actuales a hechos ocurridos con anterioridad a su creación. Es aplicar leyes actuales a hechos ocurridos con anterioridad a su creación. Y la ultraactividad consiste en la aplicación de una ley no vigente en cuanto a hechos que hayan ocurrido o se hayan producido durante su vigencia. Entonces, les decía pues que todo en síntesis, y eso lo van a ver ustedes en su derecho penal, y van a decir, ¿por qué vimos esto? Sí, es parte de la teoría del derecho. Allí ya cambia un poco porque es puro derecho penal, pero la esencia está de todos modos contenida en la teoría del derecho. Ahí ya se van ustedes a la extractividad y dicen, sea ultraactividad, ya sea retroactividad, van a haber extractividad. Pero en este momento la retroactividad es aplicar leyes actuales a hechos ocurridos con anterioridad. Y la ultraactividad, ¿verdad?, es aplicar una ley no vigente en cuanto a hechos que se han producido durante su vigencia. Aplicar una ley no vigente a hechos que se han producido durante su vigencia. Y por último tenemos la teoría de los derechos adquiridos, que dice que son aquellos que han entrado en nuestro dominio y en consecuencia forman parte de él y no pueden sernos arrebatados por aquellos de quien los tenemos. Es decir, son aquellos derechos que ya los tenemos nosotros y no nos pueden ser arrebatados porque ya los conseguimos, ya los tenemos al amparo de una ley conforme a derecho. Y ese también es un principio constitucional, ¿verdad? Y esa es la teoría de Marcel Planiol. Sin embargo, pues, la Constitución y la misma ley del organismo judicial establece que son aquellos que han entrado en nuestro dominio y en consecuencia forman parte de él y no pueden sernos arrebatados por aquel de que ya los tenemos. Imagínense todos los que ya cumplieron 18 años en este ínterin de tiempo, y viene mañana y sale una ley que la mayoría de edad se va a alcanzar a los 21 años. ¿Qué pasaría ahí, verdad? Una inseguridad jurídica enorme. O que para la jubilación, ¿verdad?, del ICS o de los trabajadores del Estado, que es a los 60 años, se va a alcanzar a los 65 años, ¿verdad? Los que ya cumplieron 60 años ya no se pueden jubilar.
hay una gran contradicción ahí, ¿verdad? Entonces los que ya tienen ese derecho adquirido, y esa es la tesis, ¿verdad? Cuando es una expectativa, pues no hay problema. Que va a señalar, va a abarcar el ámbito personal, es decir, va a regir para las personas que todavía no han entrado, no han conseguido ese derecho. Sin embargo, pues los que ya consiguieron ese derecho, ya lo tienen, ya cumplieron los 60 años, por ejemplo, o ya cumplieron los 18 años en el caso de la mayoría de edad, ellos ya no les puede ser arrebatado ese derecho. Esa es la teoría de los derechos adquiridos. Estaba tratando de buscarlo, creo yo que está también en la ley del organismo judicial. Artículo 26, por favor, leemos el artículo 26. Ley del organismo judicial, artículo 26, es en cuanto al estado civil de las personas. Artículo 26. Derechos adquiridos. El estado y capacidad de la persona individual extranjera adquiridos conforme a su ley personal será reconocido en Guatemala si no se opone al orden público. Muy bien. Otras dos lecturas. Artículo 26. Derechos adquiridos. El estado y capacidad de la persona individual extranjera adquiridos conforme a su ley personal será reconocido en Guatemala si no se opone al orden público. Muy bien, gracias. Otra lectura. Artículo 26. Derechos adquiridos. El estado y capacidad de la persona individual extranjera adquiridos conforme a su ley personal será reconocido en Guatemala si no se opone al orden público. Gracias. Pues bien, entonces tenemos pues que en Guatemala, como en todos los países del mundo, se tiene este principio también de los derechos adquiridos, que una vez adquirido un derecho al amparo de una ley, pues no nos pueden ser arrebatados. Si tienen preguntas, participaciones en cuanto a este tema, con mucho gusto. Gracias, licenciado, todo claro. Gracias, Débora. Bien, si no, vamos a entrar al siguiente tema, que es conflicto de leyes en el espacio. Así como hay conflicto de leyes en el espacio, también en el tiempo, pues tenemos conflicto de leyes en el espacio. Desde tiempos remotos, pues el hombre, en primera instancia, pues no fue un ser sedentario, fue un ser que anduvo de un lugar a otro y posteriormente, pues sí ya se asentó en ciertos territorios, o comenzó a la formación de centros urbanos y al desarrollo del hombre y de la propia sociedad. A partir del aparecimiento del Estado y el derecho, pues surgen los diversos estados, las diversas legislaciones,
Y el hombre también, no obstante ya haber distintos centros urbanos, distintos estados, siempre seguía con la inquietud de viajar. Vean ustedes la historia de tanta migración de propia Inglaterra hacia Estados Unidos, de Francia, de Alemania hacia Estados Unidos, y otros de África o de Asia hacia Europa, de los mismos países americanos de un lugar hacia otro, pues en busca de mejores horizontes. Y esta iniciativa, esta migración de personas, pues trae serios problemas para la aplicación de las leyes. Producto, pues, de la necesidad social, necesidad económica, unos por arte, otros por, como decía, por cuestiones económicas. Vean ustedes el problema de los haitianos en Esquipulas, los cubanos, los ecuatorianos en el propio Esquipulas, tratando de pasar para México, los propios guatemaltecos que tienen serios problemas en el paso por México y luego para entrar a Estados Unidos. Pues algunos pues con bastante éxito, otros con serias frustraciones porque no logran hacerlo, pero esta constante migración de personas en el mundo pues producen problemas en la aplicación de las leyes. Uno de ellos, como ejemplo, pues la diversidad o pluralidad de legislaciones. En Estados Unidos, por ejemplo, para ciertos actos de carácter jurídico, la mayoría de edad se adquiere a los 21. Para otros, pues a los 18. Y en el caso de algunos menores de edad, pues ser juzgados como mayores de edad. Pues las legislaciones son diferentes. Y esta diversidad o pluralidad de legislaciones trae como consecuencia conflictos en la aplicación de las leyes. Esta migración constante del hombre trae como conflicto también la aplicación de las propias normas jurídicas. Pues bien, las causas que generan los conflictos de leyes en el espacio es estas dos causas, que son esa pluralidad de legislaciones y la naturaleza migratoria del hombre, que el hombre por sí es un hombre que es un ser pues que constantemente está buscando su superación. Si no está bien en un lugar, pues se va a ver en dónde está mejor. Y producto de ello y de la diversidad de legislaciones, se producen estos conflictos de leyes en el tiempo, en el espacio. Viene un ejemplo un tanto estrambótico, exagerado, que pone García Márquez en su libro, que un ciudadano alemán tiene un hijo con una persona suiza con bienes en varias partes de Europa, Alemania, Francia, y pues él fallece en América, por ejemplo, no sé exactamente, así como está el ejemplo, pero es para que ustedes tengan una idea. Entonces, ¿en dónde se va a radicar el proceso sucesorio intestado? Si lo hubo, ¿verdad? O si él dejó testamento, ¿en dónde se va a proceder? Si en donde están los bienes, si la nacionalidad donde era el
la persona que falleció, si la nacionalidad de donde la persona que están radicando el proceso sucesorio intestado. Vean ustedes toda la gama de conflictos que puedan nacer de la movilidad de las personas, de la migración de las personas. Tantos problemas que surgen, no sé si algunos leen la prensa de gente, generalmente mujeres, que están demandando a hombres por la patria potestad, por la tutela de los menores, que los demandan por medio de la prensa, los citan pues tribunales de Estados Unidos para que comparezcan a hacer valer sus derechos. Esto pues producto de esta interrelación de seres humanos entre los diversos estados. Entonces las dos causas que generan los conflictos de leyes en el espacio, este es un tema un poco pequeño, porque más que todo es, pienso yo, más de carácter sociológico, que generan los conflictos de leyes en el espacio son la pluralidad, la diversidad de legislaciones, ¿verdad? Las leyes de Guatemala no son exactamente iguales a las de El Salvador, de Honduras o de México. Entonces, y la naturaleza migratoria del hombre, que les decía pues que esa necesidad constante del ser humano de desarrollarse, de ser mejores cada día, pues hace que esté en constante movimiento. Es el tema este es bastante corto, pues, y el Código de Derecho Internacional Privado, que tiene las soluciones ahí en el artículo, cuando hay este tipo de problemas, el artículo 24 al 16, del artículo 24 al 35 de la ley del organismo judicial, tiene las soluciones a los problemas. Esto lo van a ver ustedes a profundidad en su derecho internacional privado, o en este momento pues pueden darle una pequeña lectura. Ahí está el ex loci celebraciones, el lex recitae, ¿verdad? Entre otros, ahí están principios del estatuto personal y pues problemas de derecho internacional privado que se dan pues cuando hay relaciones de personas entre diversos estados. El conflicto de leyes en el espacio pues se producen fundamentalmente por dos causas: la pluralidad de legislaciones y la naturaleza migratoria del hombre. Esto es fundamental, la pluralidad de legislaciones y la naturaleza migratoria del hombre. Esto es lo que me interesa más a mí que ustedes fijen en este momento. Si tienen alguna pregunta de este o del anterior tema, con mucho gusto. Todo claro, licenciado, gracias. Bien, Cintia, muchas gracias. Disculpen, yo trataría de ver si no tienen preguntas para ver si arreglo el problema del link, por lo menos con los compañeros de la próxima clase, ponerles el nuevo link y no este JAK, JYWIQT, ¿verdad? Porque es el que fue vulnerado. Entonces, si estoy un poco así tenso, así no sé si me lo notaron tanto en la clase, pero porque realmente estoy un poco molesto por el error que cometí. Les pido nuevamente disculpas. Si no hay preguntas y si no, de todos modos, jóvenes, vamos a dar un repaso. Aquí, después de la semana siguiente, pues la semana siguiente no tienen clases ustedes, porque en mi clase es cuando tienen los exámenes. Entonces, en la próxima, después de la siguiente, vamos a hacer un repaso. Y
vamos a tener una charla de algún invitado. Les agradezco mucho su atención y nos vemos pues en la próxima. Buenas noches, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Feliz tarde, Lick. Muchas gracias por el apoyo.